Estás escuchando La Colmena. Bienvenidos en este momento a La Colmena Radio, ya siendo las 5:05 de la tarde, hora Colombia. Nosotros en este momento comenzamos este gran programa, este excelente programa que es La Colmena Radio. Alejo, muy buenas tardes, sumamente complacido de estarlos acompañando hoy en nuestra 42ª edición de La Colmena. Un tema muy interesante a petición de nuestra audiencia: cómo liquidar la nómina de tus empleados. Es habitual que muchos empresarios, emprendedores y empleadores en general presenten una serie de interrogantes sobre cómo liquidar la nómina de los empleados, pero vamos a hacer un pequeño alto antes de entrar en detalle para explicar algunos conceptos básicos que pues van a ser de suma utilidad. Partamos de algo: definir primero que todo qué es nómina. La nómina es la lista de nombres de personas o la relación nominal de individuos que han de recibir haberes o jornales. Es la representación de los costos del personal y los respectivos recargos, descuentos, retenciones, bien sean gubernamentales, y las contribuciones forzosas en cabeza del empleador. Una regla básica en la mayoría de las organizaciones es que todo empleado debe recibir cumplidamente su sueldo, y que para el pago debe ir acompañado de un detalle de los cálculos utilizados para llegar al valor neto que debe recibir el trabajador. El procedimiento de la nómina debe, por lo tanto, tener la capacidad para procesar los datos, tales como el nombre del trabajador, documento de identidad, entidad promotora de salud, jornada, horas laboradas, horas extras, recargos, entre otros. La nómina se debe liquidar según el periodo de pago adoptado por la empresa, generalmente mensual, y en cada periodo se debe liquidar todos los conceptos relacionados con la nómina, incluso aquellos que se pagan en un tiempo distinto o que se pagan a terceros, caso en el cual se liquidan como provisiones, como puede ser el caso de las cesantías o de la prima de servicios, por ejemplo. Pero bueno, no me voy a extender más. Ahorita vamos a ampliar un poquitico más este detalle, porque pues ese es un tema que nos va a aclarar hoy nuestro invitado especial, John Harold Jacobo. Y pues aquí quiero saludar a Daniel para que nos sintonice desde la ciudad, se conecta con nosotros desde la ciudad de Bogotá, para que nos haga una pequeña presentación de nuestro invitado especial el día de hoy. Buenas tardes a toda la audiencia de La Colmena Radio. Gracias, Amir. Alejo, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo liquidar la nómina de tus empleados? Con John Harold Jacobo, contador público, especialista en finanzas, maestrando en Big Data, Business Intelligence, con experiencia de más de 20 años en las áreas de nómina financiera, contabilidad, contraloría, créditos, cartera y áreas administrativas, ejerciendo profesionalmente como contador, revisor fiscal y asesor en diferentes empresas del sector público y privado, así como docente universitario. Él nos estará acompañando el día de hoy, y así que no se despeguen un solo instante, pero ya lo tengo acá. Harold, muy buenas tardes y bienvenido a La Colmena. Esta es tu casa. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Realmente es un tema bastante amplio. Es un tema que generalmente yo, cuando estaba utilizando la docencia, durábamos un semestre entero haciendo todo. ¿Un semestre? Hoy, un semestre nomás. Un semestre nomás. Y eso pues finalmente no quedaba bien entendido. Pero Y lo vamos a hacer hoy en un programa. Lo vamos a hacer en un programa. Vamos a dar muchos datos curiosos a ver. Vamos a hacer magia el día de hoy. Bueno, espero que de verdad sea un programa bastante interesante para toda la audiencia, y que las personas de a pie, empresarios, los mismos contadores, los estudiantes que nos escuchan y muchas personas afines a cualquier profesión, aprendan un poquito cómo liquidar este tema de la nómina, que es tan importante. Sí, señor, así es, Alejo. Vamos a ampliar aquí algo un poquito, y es que es preciso definir un concepto más para poder delimitar el alcance de la liquidación de una nómina. Ya se ha mencionado que esta se liquida en favor de los empleados o trabajadores de una empresa, ¿correcto? Entonces, hablando de una empresa o empleador, ¿no? Por tanto, se deben clarificar el concepto empleado o trabajador, por lo que se parte de la definición misma de trabajo, de acuerdo al Código Sustantivo de Trabajo, el cual en su artículo 5 establece que es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra.
y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. Así las cosas, un empleado o trabajador es aquella persona natural que ejecuta un trabajo. Es usual que algunos empleadores de forma errada entiendan el pago de honorarios o servicios personales a trabajadores independientes como un pago de nómina también. Y esos son dos aspectos muy diferentes, partiendo de la naturaleza misma del tipo de contrato. Bueno, entendamos entonces que es un contrato de trabajo, señores. De acuerdo al artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, un contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuidad, dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración, siendo muy importante esto último, que se denominan los elementos esenciales en un contrato de trabajo o laboral, y los cuales se enmarcan en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo y son, póngale con mucho cuidado a esto: A, la actividad personal del trabajo, es decir, realizada por sí mismo. B, la continuidad, subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Un salario como retribución del servicio. Esto es muy importante para que lo tengan en cuenta. ¿Qué constituye el contrato de trabajo laboral? Así es, sí, señor. 3 elementos que le dan vida a un contrato laboral, Alejo. Importante. Pero bueno, antes de seguir con la información, tenemos por aquí algo muy importante para ustedes. Ágil es un producto de Software SaaS. Aparte de nuestro sistema administrativo y contable, contamos con facturación electrónica directamente sin hacer procesos adicionales y herramientas para el sector automotriz, propiedad horizontal, nómina, etcétera. Encuéntranos como www.agilcolombia.com o en Facebook como Ágil Software Contable. Así es, y bueno, vamos a profundizar una de las noticias del día de hoy, antes de dar inicio oficial, formal, a la entrevista que tenemos preparada para John Harold. Y es, aquí tomamos una fuente de america-medioretail.com, y la noticia es que el país tendrá por primera vez una feria comercial de cannabis. ¿Cómo? De acuerdo con Julián Tobar, sí señores, de acuerdo con Julián Tobar, director de Expo Cannabis 2019, el primer evento con enfoque de negocios que se realizará en Colombia sobre esa industria, el principal problema que tienen los emprendedores de este segmento es identificar los mercados a los que puede vender el producto, razón por la cual se creó este evento. En el Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA, hay alrededor de 650 licencias en trámite. Esto nos muestra el gran interés que hay por explorar este sector y la necesidad que hay para aprender sobre el funcionamiento, ya que detrás hay una gran complejidad y no se trata de cultivar por cultivar, porque hay que saber cómo y a quién se le puede vender. El país, sin lugar a dudas, tiene todo para ser productor líder en el mundo. Por eso creímos que era pertinente crear una feria en la que se encuentren proveedores, inversionistas y empresarios, destacó Tobar en diálogo con Portafolio. El evento se realizará en el Centro de Convenciones de Cartagena. Vamos para Cartagena. ¿Cuándo? 9 al 11 de mayo, en un chapalá, y reunirá a 170 empresas expositoras entre nacionales y extranjeras. Se espera que en esta primera edición concurran más de 2.500 personas. La colmena reportero en Expo Cannabis, señores. Bueno, en la mayoría de los eventos que se organizan, se habla sobre las propiedades de los productos, pero se abarca lo que pasa después, pero no se abarca lo que abarca después. ¿Cuál es el siguiente paso? Por eso creemos que es importante destacar la asistencia de voceros internacionales con experiencia que pueden hablar de sus casos. También nos van a acompañar un vocero del ICA para saber qué está pasando en el país, entre otros expertos, agregó Tobar. En el marco de este evento se va a llevar a cabo una rueda de negocios en la que participarán 25 empresas que ya cuentan con licencias para cultivar, de tal modo que les presten sus proyectos a inversionistas de Canadá, Estados Unidos y diversos países de Europa. De acuerdo con cálculos de ProColombia, el mercado global del cannabis medicinal tiene una tendencia significativa de crecimiento en los próximos años, puesto que en el 2015 estaba devaluado a unos, póngale cuidado a la cifra, 11.400 millones de dólares, y prevé que en el 2025
valdrá más de 14.500 millones de dólares, una cifra bastante alta, señores. Así es. Y yo creo que la estadística puede ser mayor, Alejo. Mucho así mayor. Así es. ¿Qué opina ahí Harold sobre el tema? Pues que ya somos líderes mundiales. Lo que pasa es que hay que legalizarla. ¿Será que vale mi matica que quiero sembrar aquí en la casa? Bueno, Harold, vamos a arrancar ya hoy, después de ese abrebocas tan importante que te dimos sobre el tema de qué es el contrato y el tema de la nómina. Vamos a arrancar en materia. ¿Qué tipos de contratos laborales existen en Colombia? ¿Es obligatorio que se encuentren por escrito? Bueno, realmente por escrito no hay nada que nos diga que se tiene que hacer por escrito, pero cuando no está por escrito se entiende que si cumple con los 3 elementos esenciales, ya es un contrato de trabajo a término indefinido. Importante tenerlo por escrito porque finalmente eso va a ahorrarle, entre comillas, problemas tanto al trabajador como al empresario, porque está estipulado cada una de las cosas que hay que hacer y que no hay que hacer dentro del contrato. Entonces, 2 tipos de contratos. Entonces, ya tenemos a término fijo, que son contratos que tienen una fecha inicial, una fecha final, son menor a 3 años, que si es menor a 3 años, tiene que ser, si es menor a 1 año, tiene que ser prorrogable. Y entonces ojo aquí, porque aquí hay mucha gente que se equivoca con esto. Es un contrato inicial más 3 prórrogas, y ahí sí se puede hacer un contrato a 1 año indefinidamente. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo seguir teniendo contrato a término fijo, pero de manera indefinida, y no que me contraten a término indefinido, que es diferente. Que las empresas a veces lo hacen, sí, que las empresas lo hacen al primer contrato más 2 prórrogas, porque ya llevan 3 también, pero lo estipulado por la ley son contrato inicial, 3 prórrogas, y de ahí en adelante se puede hacer contratos a 1 año indefinidamente. Segundo, el contrato a término indefinido. Pues el contrato a término indefinido pues tiene una fecha inicial, tiene una fecha final, no tiene fecha final, es al revés, no tiene fecha final, está abierta y pues cumple las mismas cualidades. El contrato de hora a la hora. Este contrato comienza y finaliza por una labor estipulada. Es una labor que no tiene a veces ni tiempo, sino solamente es para que cumpla esa labor. En algunos casos, por ejemplo, cuando estamos hablando de los docentes, sabemos que hay periodos muertos para las universidades. Las universidades contratan por este tipo, valga la redundancia, de contratos para poder suplir la planta de docentes y no tener una carga prestacional en los tiempos muertos. Contrato de aprendizaje, que es un contrato que las empresas que tengan más de 15 personas están obligados de tener. Y eso se paga si la persona está patrocinando, si el empresario está patrocinando a una persona en etapa electiva cuando está aprendiendo, se paga solamente el 50% de un salario mínimo legal vigente. Y si ya está en etapa productiva, se paga hasta el 75% del salario mínimo legal vigente. Ojo, por ejemplo, el año pasado, que el promedio del último año el promedio de desempleo estuvo por debajo del 10% de desempleo, la tasa era el 100% y no el 75%. Entonces, cada vez que se cumpla esa cualidad, se paga el 100% y no el 75%. ¿Ese 75% qué es? Pues no es ni siquiera salario, es un valor por el aprendizaje, y el empleador paga lo que es salud y la ARL. No se paga absolutamente nada más, no tiene ninguna obligación adicional. Okay. Hay unos contratos que la gente los tiene como laborales, pero no son laborales, que es, por ejemplo, el contrato civil de prestaciones sociales. Ese contrato es un contrato en el que no hay subordinación, entre comillas, que sabemos que en la teoría es así, a veces en la práctica no. Entonces,
lo puede hacer cualquier persona, puedo mandar a un tercero a que haga la tarea, o se contrata a una persona jurídica. Entonces no es un contrato laboral, pero muchas personas trabajan por medio de ese tipo de contrato. El contrato, hay un contrato que se llama ocasional de trabajo, que es cuando se necesitan actividades no propias de la empresa y que no duran mucho tiempo. Entonces es un contrato de ejemplo, tengo un contrato de una comercializadora, pero necesito que me arreglen la tubería de los baños. Entonces pues contrato a una persona por ese tipo de contrato, que es muy parecido al contrato de prestación de servicios. Y también hoy en día hay un tipo de contrato que nos está afectando bastante, que es el contrato por días, que lo estamos utilizando generalmente ya casi todos con las personas que nos ayudan con el servicio doméstico, que bien va la persona un día a la semana, o en los restaurantes se utiliza mucho porque la actividad es el fin de semana y no entre semana. Entonces se contratan este tipo de personas por eso. Ahí como la llavecita de ese tipo de contrato es las cotizaciones para seguridad social y demás, que es que si usted trabajó de un día a 7, toca cotizar una semana, así haya trabajado un día. Si es de 8 a 14 días, son 2 semanas. Si son de 15 a 21 días, son 3 semanas. Y si son de 22 a 28 días, son 4 semanas. Pues ahí sí ya contrátelo. Porque Sí, claro. eso sí no vale la pena. Bueno, Jaro, creo que muy claro, he aprendido uno nuevo. Bueno, dentro de los elementos de la nómina tenemos dos grandes grupos, devengos y deducciones. ¿En qué consisten estos grupos y cómo deben soportarse, Jaro? Bueno, los devengos son lo que recibe el trabajador por su labor. Hay unos que son salariales y hay otros que no son salariales, y eso ahorita lo vamos a ver más adelante. Y las deducciones, pues hay unas de ley, que son la salud, la pensión, el fondo de solidaridad pensional, la retención en la fuente, hasta los embargos que medianamente son por algún tipo de situación legal. Hay otros que están autorizados, como son los de las cooperativas, los sindicatos o las libranzas, siempre y cuando la empresa tenga un convenio o tenga aprobación para esto, porque yo no le puedo llegar a la empresa, descuénteme para tal fondo, si la empresa no tiene ese convenio, digámoslo como tal, para poder hacer los descuentos y consignárselo al tercero. Okay. Igual que las libranzas y demás. Y los descuentos autorizados, ojo aquí, los descuentos autorizados sí tienen que ser preferiblemente por puño y letra del empleado, que diga número de cuotas, valor autorizado y demás cosas, el concepto por el cual se le está descontando, y no como a veces vienen vienen por medio del contrato. A los empresarios yo les pediría al favor que no hicieran esto, porque finalmente se pueden ver afectados si no cumplen con lo que estoy diciendo. Okay. Porque dentro del contrato dicen, se le descontará al empleado faltantes de inventario, pero pues el inventario se lo robó otra persona o no le pueden demostrar el empleado y demás, y se a descontar, eso ya comenzaría a ser ilegal y podría irse a una demanda. Ok, listo. Que se pueden soportar, entonces pues Toca soportarlo, porque si no podemos tener problemas, ¿cierto? claro, toca tener unos reportes de nómina, donde estén los devengos, donde estén los pagos, donde están las causaciones, sobre todo para las visitas de nuestros amigos de la IAN, y en los descuentos también pues los soportes de autorización de los empleados, y si son de las apropiaciones para fiscales y demás, pues salud, pensión y ARL, y fondo de seguridad nacional, pues con las planillas de pago. Listo. Ahora estamos teniendo un pequeño dificultad con el micrófono que está usando, creo que lo tienes muy abajo y casi no se te escucha a veces. Porfa, para que lo acerques un poquito más a la boca. Bueno, Harold, ¿qué es el salario
perdón, ¿qué es el salario? Y dentro de este, ¿qué debe entenderse por salario básico, salario variable, salario fijo y salario devengado? Bueno, Muy excelente, mejor. El salario viene de la palabra salarium, que es un término que utilizaban los romanos, porque antes se pagaba con sal. La sal era muy valiosa Sí. en el mundo. Sí, señor. Entonces se pagaba con sal. Y entonces, como se pagaba, se comenzó a constituir ya como una palabra formal para decir salario. Tenemos salario básico, que es lo que tú me decías. El salario básico es un monto o valor que tiene un empleado, que es el que queda estipulado generalmente en el contrato, como un monto fijo para desarrollar la actividad por la cual fui contratado. El salario variable ya pues vienen temas como las comisiones o cumplimiento de metas. Si a veces soy administrativo, me dan unos cumplimientos de metas o un encargo que tenga de que estoy supliendo a mi jefe y me están reconociendo por medio de la empresa algún porcentaje. Eso también es parte, entre comillas, de los variables. Entonces, los fijos pues es fijo, pero el variable no siempre varía, entre comillas, porque si yo tengo unos porcentajes y el porcentaje siempre lo cumplo, pues se me va a volver, entre comillas, fijo, pero no quiere decir que sea fijo. Ok. El salario devengado pues es todo lo que constituye salario y que me está entregando por la labor laborada, valga la redundancia. Entonces, el salario básico, el salario variable y los otros componentes de salario como los honoras extras, recargos nocturnos, auxilios de transporte y otros. Ok. Listo, Harold. Bueno, ¿qué elementos constituyen salario y cuáles pueden pactarse de común acuerdo para que se no constituya salario? ¿Cuál es la implicación frente a esto? Bueno, entonces los que constituyen salario ya los estaba medianamente nombrando, que son las comisiones, el auxilio de transporte, las horas extras, el salario básico, el salario variable, cumplimiento de metas, etcétera. Todo eso hace parte de un salario y entonces usted me dice, ¿cómo puede impactarse un acuerdo que no constituya salario? Bueno, ahí ya tenemos una cosa, y ahí sí yo creo que me toca leerlo hasta textualmente, porque Claro. dice el Código Sustantivo Trabajo en el artículo 128. Los pagos que no constituyen salario. No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas, de economía subsidiaria y lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencionalmente o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales de vacaciones, de servicios o de Navidad, entre otras. Entonces, mire que hay muchas cosas que se puede hablar con el empleador para que no sean salario. Entonces, oiga, necesito un auxilio de transporte extralegal porque yo me movilizo mucho por la ciudad y necesito esto. Entonces se lo pueden entregar como parte no constitutiva de salario. Pasa mucho con la gente que vive fuera de Bogotá, ¿no? Pasa en el caso de que los que viven acá en Bogotá. Tienen un auxilio de transporte extralegal. Sí, porque tienen que pagar más en transporte, todo eso. Las personas que viven en ventas, generalmente, esas personas que tienen que ir de local en local, muchas veces también tienen un auxilio de transporte extralegal. Claro. Vamos a continuar aquí con la segunda parte de la entrevista que tenemos con John. John, a ver,
háblanos por favor un poco sobre la jornada laboral. Ese coco para muchos abusado y para otros abusivo. Sí. Háblanos de la jornada laboral. ¿Qué excepciones existen sobre la jornada laboral y cómo se puede materializar esas excepciones que pueden existir en la norma? Ok. La jornada laboral pues depende también del tipo de contrato. Hay contratos de medio tiempo que solamente estipulan que 4 horas diarias de labor. Hay otros contratos que dicen que 6 horas y son 36 horas semanales. Pero el más establecido por la ley es el de las 8 horas. Y dice que diario se puede trabajar hasta 8 horas y de forma semanal hasta 48 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo cumplo las 48 horas, tengo derecho a que me paguen el dominical. ¿Listo? Si no cumplo con las 48 horas, la empresa no está obligada a pagar el dominical. ¿Qué excepciones hay? Hay unas excepciones, por ejemplo, para las personas que desempeñan cargos directivos o contratos de manejo y confianza, que se llama. Pero el de manejo y confianza no es que el señor tiene las llaves de la empresa y es el que abre y cierra la empresa y entonces es de mucha confianza. No, hay que ser unos cargos directivos. Tiene que ser unos cargos directivos. Si no son cargos directivos, son personas que están manejando ejemplos, cifras de la empresa, y por eso necesitan un nivel de confidencialidad muy grande para poder manejar las cosas que hay dentro de la empresa. Eso sí son de manejo y confianza. Venga, John, un momentico. Entonces el conductor del gerente no es un cargo de manejo y confianza, porque pobrecito lo puede trabajar hasta 12 y 14 horas al día. No, él maneja y tiene mucha confianza, pero ninguna de las dos la cumple. Le tienen confianza más bien. Le abusan con la confianza. Más bien. Aquí. También a las personas de servicio doméstico que muchas veces viven en las casas, no tienen un horario establecido de trabajo. Y otras personas que tampoco, que también viven en donde trabajan, son las personas que vigilan, por ejemplo, un predio, que tienen ahí su casa y de todas maneras vigilan y tienen un salario por ese tipo de labor. Esas son unas excepciones. Hay otra excepción que es cuando la empresa tiene unos problemas grandísimos para trabajar, digámoslo de esa manera. Hay un problema urgente en la empresa, que las máquinas se dañaron, yo qué sé, o finalmente los sistemas se cayeron, no sé, alguna vaina de esas. Pues la ley estipula que se puede trabajar, ahí sí no dice ni siquiera cuántas horas, pero es solamente para solucionar esos temas coyunturales de las empresas. El límite de trabajo, pues las 8 horas que les acabo de decir. Si excede las 8 horas, se supone que ya son horas extras. Y las horas extras, en teoría, se supone, solamente en teoría, que son hasta 2 horas diarias máximo y hasta 12 horas semanales. Es decir, que por cada día de trabajo puedo tener 2 horas extras. Sabemos que no es así, pero pues preferible que las empresas por lo menos te paguen las horas extras que estás haciendo en unos días determinados por también cosas coyunturales, no sé, el cierre contable, si ves que no lo tienen como manejo y confianza y le toca estar trabajando tiempo adicional a que finalmente ni siquiera se pague. Pero Los contadores yo no creo que en este momento haya un contador que está haciendo cierre del 2018. No conozco el primero que está haciendo cierre en este momento del 2018. Ya eso pasó hace mucho rato. Pero suele pasar. Samir, por acá Sí. me pregunta alguien con respecto a lo que acabo de hablar Harold. Daisy Sí. pregunta, ¿dónde encuentro que regula el contrato de manejo y confianza? Bastante interesante la pregunta. Eso está en el Código Sustantivo de Trabajo. La verdad no me sé el artículo. Pero Entre el primero y el último. Entre el primero y el último. Entre el uno y el Y el último. Bueno, pero igual, nos queda aquí en la colmena la tareita con Daisy. Vamos a averiguarle por parte de Jaime Actualidad. Al terminar el programa le vamos a emitir la respuesta. Ahí Daniel ya la está buscando. Señora, ¿qué está haciendo esa Bueno, tarea? pero mira, John, yo tengo aquí una inquietud. A ver.
hay una posibilidad de pactar, a ver, no quiero que se me malinterprete lo que voy a decir, una especie de flexibilidad en la jornada, dependiendo de la necesidad de la empresa. Si desde que yo no exceda las 48 horas semanales de labor, yo puedo cuadrar mi horario laboral de la empresa y podría de pronto, un día es una jornada de 10 horas, otro día es una jornada de 6 horas, y así compensaría, pero ese es su jornada, ese es su horario, esa es su jornada laboral establecida contractualmente mediante el reglamento interno de trabajo, así lo acordan las partes. ¿Es eso posible? Es posible siempre y cuando sume la cantidad de horas. Las 48. No, la cantidad de horas que quiera el empleador. Okay. Menos de 48 horas. Ejemplo, sí. Hay empresas que trabajan, y es muy normal en oficinas, que trabajan de lunes a viernes y trabajan 8 horas y completan solamente 40. Y esa es la jornada laboral, y les tienen que dar el dominical porque es que no es culpa del trabajador, es el horario de la jornada que tiene establecida la empresa. De hecho, ahí le pagan el sábado y el domingo. Correcto. Por cumplir con las 40 horas que está estipulada por la empresa. Pero, por ejemplo, si yo trabajo 10 horas, que sería el otro tema, yo puedo trabajar 10 horas todos los días y puedo trabajar... no, ahí sí ya hay horas extras. No, póngale cuidado, puedo trabajar de lunes a jueves, digamos, las 10 horas, completo 40, más 8 el día viernes, no hay horas extras, mis 48 horas. Ahí lo que pasa es que yo no podría tener horas extras adicionales, hablando por ley, porque la ley dice, si usted tiene 10 horas, usted no debe trabajar horas extras. Entonces, ahí lo que podría hacer es de pronto en los sábados y los domingos, ahí sí, porque creo que se le permite hasta 12 horas extras semanales adicionales, que esa podría tener, pero ya sería un trabajo adicional, por ejemplo el trabajo dominical, ya sería otro tema aparte, ¿no? Sí, ya sería otro tema totalmente aparte. Harold, yo quiero hacerle una pregunta respecto al tema, ¿por qué al empleado como administrativo, por ejemplo, pasa mucho con los contadores, con los auxiliares, con los analistas, que no les pagan horas extras cuando tienen que hacer cierres contables, cuando tienen que quedarse haciendo informes, etcétera, etcétera, etcétera? Que creo que usted y yo y toda la audiencia y Samir conocemos mucho del tema porque nos pasa. A mí nunca me ha tocado. No, la verdad es que hay muchas empresas que no te pagan porque te llaman de manejo y confianza. En algunas ocasiones. Hay en otras ocasiones que por desconocimiento, por falta de recursos o por lo que haya sido, tampoco se pagan. ¿Qué es lo que pasa? Pues finalmente cuando usted está bien con los empleados, pues no pasa absolutamente nada. Pero cuando usted tiene el problema con un empleado, así sea solamente uno, se le viene encima el resto de empleados porque demanda, le gana, sí, el sindicalista, entonces gana la demanda, le tienen que comenzar a pagar, entonces ya no solamente para esa persona porque habría discriminación, sino le tienen que pagar a todo el mundo. Entonces, pues yo creo que hay que ser justo en las jornadas laborales, y cuando hay este tipo de tiempo extra, yo sé que hay veces que no hay remuneración, pero oiga, pues por lo menos, o sea, siendo medianamente sensatos, cuadrémoslo en tiempo. Al taxi. Y para el taxi, porque pues finalmente hay veces que se sale, yo creo que Daniel sabe, por allá a las 2, 3 de la mañana de trabajar, y pues si no tiene ni siquiera para el taxi, pues sí, muy berraco. A mí una vez me pasó que me robaron la cicla por salir a las 12 de la noche de la oficina, ¿sabes? Me acuerdo. Hermano, la próxima vez lleve la cobija. Bueno, sí. Harold, teniendo ya claro este tema del salario y la jornada laboral, ahora sí, cuéntanos cuándo un trabajador tiene, pues ya nos diste como un pincelazo de cuándo tiene derecho a horas extras a recargos, y en sí todo lo que podría denominarse compensación por trabajo suplementario. ¿Existe algún proceso o protocolo para ello? Sí, claro, existe un protocolo. Tiene que haber una planilla que contenga el nombre del empleado, la edad, la actividad que está desarrollando para que le den esas horas extras, el número de horas laboradas, tanto el horario normal como el horario adicional, para saber cuánto hay que pagarle a cada uno de los empleados. Esas horas, ese tiempo suplementario, como bien lo dijiste, pues hay varios tipos de tiempo suplementario. Entonces hay uno que se llama recargo nocturno.
que ni siquiera, o sea, que puede estar dentro de mi horario laboral. Ujú. Ejemplo, las personas que tienen turnos de 8 horas. Entonces, la persona que trabajó de 2 a 10 de la noche, en este momento tiene 1 hora de recargo nocturno. Sí. Pero la persona que trabajó de 10 de la noche a las 6 de la mañana, pues tiene las 8 horas con recargo nocturno. Y no es que sea hora extra ni nada, sino simplemente un recargo nocturno. Ahí, El festivo, perdón, sí. te hago un pequeño paréntesis ahí, y ahí es muy importante traer algo a resaltar. Aquellas, por ejemplo, los vigilantes, los celadores que normalmente sus trabajos muchas ocasiones son nocturnos, ¿cierto? O empresas que tienen sus turnos rotativos en la noche, entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Ahí el salario mínimo, realmente el salario mínimo no es de 828,000 pesos, es de 828,000 más 35%, ¿no? Generalmente, por ejemplo, para los vigilantes, ellos tienen otro tipo de contrato donde en el mismo contrato se dice que le van a pagar, por ejemplo, el salario mínimo. Tú estás diciendo el salario mínimo, pues son los 800, pero aquí lo que le dicen en el contrato es que usted se va a ganar, ejemplo, 1.500.000, pero que tiene todos los valores de tiempo suplementario. Compensación por trabajos dominicales, festivos, No, esa vaina no horas existe. extras. Para ellos siempre van a recibir, es un salario fijo. Pero, pues la verdad, complicado. ¿Eso no tendría algún inconveniente dentro de la luz de lo que es el derecho laboral que pueda perjudicar ahí al empleador como tal? Yo la verdad no sé, Samir, si hay algún tipo de normatividad diferente para este tipo de empresas, porque todas las empresas que tienen esto lo están Operan haciendo, igual. operan igual. Yo que sepa, de lo que yo veo en el código sustantivo de trabajo y demás, yo no veo nada que Que diga. lo pueda regular de esa forma. Sí, Bueno, no. habrá que revisar ahí. Bueno, ¿qué más nos estabas contando ahí respecto a las horas Entonces, extras? hay otro que se llama, otro de trabajo suplementario que se llama festivo dominical, que ese sí es un recargo del 0,75 del 75%. También están ahora sí las horas extras, que es donde comenzamos. Entonces, ¿qué es una hora extra? Una hora extra es usted estar trabajando por fuera de su horario normal de trabajo. Entonces, el conductor, cuando decía Daniel, la empresa le puede comenzar a pagar horas extras desde, si le toca desde las 4 de la mañana, porque toca ir a recoger a las 6 de la mañana al gerente, pues desde ese momento tocaría tenerlo o mirar cómo está el contrato, y si comienza a las 4 de la mañana, pues contarle las 8 horas de la jornada laboral, y de ahí para adelante serían horas extras. Eso sí ya es como un acuerdo con el empleado, si se le pagan antes y después de la jornada laboral, o solamente se le pagan después de la jornada laboral, comenzando a las 4 de la mañana. Mira, tú acabas de mencionar algo muy importante ahí, y es todo trabajo adicional a su jornada laboral es una hora extra, ¿cierto? Sí. Desde que está dentro del programa. Entonces muchas veces llegan las preguntas de muchos empresarios y dicen, lo que pasa es que nosotros aquí trabajamos horario de oficina, pero solamente de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del día, y de 2 de la tarde a 6 y de 2 a 6. Son 8 horas diarias, 5 días a la semana, son 40. Pero entonces, como para alguna actividad, como no suple las 48 horas, aunque su horario laboral es de 40, entonces le dijeron al trabajador, bueno, a partir de la próxima semana, para poder hacer estas otras actividades que vamos a desarrollar, nos vamos a seguir viniendo una horita antes, a las 7 de la mañana. Mi pregunta es, ¿esa hora es extra? Según cómo esté el contrato laboral, porque si el contrato laboral me dice que tengo que cumplir con si están las 40 horas estipuladas, sí sería hora extra. Pero si el contrato laboral está abierto hasta lo máximo legal, me puedo ir, o sea, me puedo ir hasta las 48 horas y estaría bien. Yo ahí complementaría algo, no solamente el contrato, sino el reglamento interno de trabajo. También. Sí. Porque en últimas el mismo Código Sustantivo de Trabajo atribuye gran parte de esto al reglamento como tal, que ahí donde debe estar, se presume, debe estar establecido pues todo el tema de la jornada. Y como sí, todos pero es que muchos juiciosos. Lo que pasa es que hay muchas empresas que en el reglamento interno de trabajo no está estipulado esto, porque hay muchos
tipos de contratos. Entonces, estipular uno por uno, pues también es muy complicado. Hay veces, en muchas ocasiones yo no lo veo no lo veo muy viable. Bueno, a ver, John, cuéntanos qué tipos de deducciones o descuentos, ya hablamos de los devengados básicamente, ¿cierto? Digamos que ahí hicimos todo el brochazo de lo que son los devengados para los trabajadores. Ahora hablamos de las deducciones o descuentos, ¿sí? Ellos se deben o pueden imputarse, o sea, ¿qué tipos de descuentos o deducciones se pueden y se deben imputar a la nómina? ¿Cuáles son normativos y cuáles son por petición del trabajador o acuerdo con el empleador? Ok, eso lo había medianamente tocado al principio, pues los normativos pues son los que decimos entre comillas nosotros que somos de ley, pues que es la salud, la pensión, el fondo de solidaridad pensional siempre y cuando supere los 4 salarios mínimos legales vigentes o la retención en la fuente cuando aplique. También entre comillas los normativos serían cuando hay un embargo. Entonces, hay 2 tipos de embargo que son los fundamentales. El primero es el de alimentos, que también a veces entra el de cooperativas porque funciona de la misma manera, que puede deducirle al empleado hasta el 50% del salario mínimo legal y vigente. Y están los embargos de deudas generales, que se puede deducir solamente la 1/5 parte del excedente del salario mínimo legal vigente. O sea, que si usted se gana el mínimo y tiene un embargo por deudas generales, no le aplica. Ok, bueno. Ahora hay otros tipos de deducciones que son los que están por cooperativas, sindicatos o libranzas, que yo les decía que la empresa debe tener algún tipo de convenio para poder hacer las deducciones y pagárselas al tercero. Y hay otros que son acordados, como las personas que trabajan con dinero, con una caja. Entonces, al final del día, usted hizo cuadre de caja, le faltó plata, por X, Y, Z razón, la que haya sido, entonces tiene que hacer la firma del descuento, con todo lo que ya les había dicho, de puño y letra, con todas las especificaciones, para poderlo realizar. Hay sobre esos descuentos no solamente en temas de caja, sino también las personas, por ejemplo, que manejan inventarios, que manejan bodegas y se descuadran con esos inventarios. Normalmente uno ve eso, pero ¿qué tan legal podría llegar a ser ese aspecto que en muchas ocasiones inclusive les hacen firmar unos pagarés en blanco al momento de la firma del contrato? Pues realmente es que al momento en que tú firmas contrato tú estás coaccionado, porque pues tú necesitas el trabajo y tú quieres estar ahí, pero realmente que sea tan legal como lo estipulan, no. Y que puedan tener problemas de aquí a mañana si el empleado logra demostrar de que le hicieron firmar eso cuando firmó el contrato de trabajo y que él no está autorizando ningún tipo de descuento porque se perdió el inventario y él no fue el responsable, sino era responsable el del siguiente turno, lo que sea, y puede demostrarlo, el tema se puede volver muy complicado para el empresario. Es muy importante eso que acabas de mencionar, la autorización. Un empleador no le puede descontar importe alguno a un trabajador en su nómina si no está expresamente autorizado. Por ejemplo, una libranza no la puede descontar simplemente porque la entidad originadora le mandó y le dijo, descuéntele, no. Tiene que demostrar, tiene que comprobar que efectivamente la libranza está firmada por el empleado. Y ahí en esa firma está la autorización, dentro del mismo texto de la libranza está. Y muchas veces han visto casos que los empleadores les descuentan arbitrariamente importes a algunos de los trabajadores, porque sí, se les descuadró algo, se les perdió una plata y entonces le atribuyeron la responsabilidad a todos los trabajadores, entonces de a poquiticos todos se los descontaron así, de alegría. Eso es una... Sí. Y ese es un tema bastante complicado. Sí, bastante. Y lo malo es que se ve muchísimo en nuestras empresas. De acuerdo. Bueno, ahora explícanos en qué consiste ese tema, ese concepto de apropiaciones por prestaciones sociales. ¿Cuál es el fin y en qué periodicidad se le deben remunerar efectivamente al trabajador? Bueno, las apropiaciones por prestaciones sociales, tenemos las que son de provisión, que es la prima de servicios, las cesantías, los intereses de cesantía, las vacaciones y hasta la dotación. ¿Por qué son apropiaciones? Porque el empleado tiene que guardar unos dineros para poder hacer esos pagos. Entonces, la prima de servicios, ¿cada cuánto se paga? Entonces, la prima de servicios se paga cada 6 meses. ¿Y a qué corresponde? Pues
La prima corresponde, lo voy a decir de manera diferente a lo que dice la norma, porque creo que puede ser un poquito más preciso. Para mí es la sumatoria de todos los devengados que tenga el empleado dividido 12. Porque hay ocasiones que dicen por el 8,33%, sí, es casi que la misma vaina, pero es muchísimo más fácil cuando usted está calculando tener la sumatoria de todo lo que pasó en el semestre para la prima de servicios y dividirlo en 12. Ujú. Igual y corresponde pues a un salario en el año. Si usted trabajó todo el año, pues si no, pues proporcionarle lo que haya trabajado en el semestre, pues le tocará la proporción correspondiente. Las cesantías también tienen la misma denotación. Es un salario promedio al año, entonces por eso digo que es la sumatoria dividido 12, que nos da exactamente lo mismo. Ujú. Y los intereses por cesantía, los intereses sobre cesantía sí tienen un problema grandísimo, y es que mucha gente hace una provisión diferente a la que toca realmente pagar. ¿Por qué les digo esto? Porque es que los intereses de cesantía, la fórmula, si mal no estoy, dice que son las cesantías por el 0,12 por el número de días trabajados dividido 360. Cuando usted hace la del primer mes, si usted tiene un salario de 1.000.000 de pesos y hace la multiplicación, no del 1.000.000 de pesos, porque esas no son las cesantías, el 1.000.000 de pesos como es el salario del primer mes, dividirlo en 12, eso me da 83.333 pesos. Sí. Lo multiplico por los 30, por el 0,2 y lo divido en los 360 días, y eso me da 833 pesos para el primer mes. Pero si usted va a mirar la cesantía total del año, pues el 1.000.000 de pesos son 120.000 pesos de intereses de cesantía. Y entonces a veces se hacen se provisiona muchísimo más de lo que necesita la compañía para este tipo de casos. Y pues esto sí es importantísimo a la hora de calcular estas prestaciones. Bueno, ahora que mencionabas, perdón un segundo antes de que pases a hablar del tema de las vacaciones, que me imagino que para allá vamos, ¿cierto? Sí, casi. No, sabes que sí, no, dale, continúa. Me está leyendo la mente. Si estoy poniéndole cuidado, atenta, anotada lo que está diciendo. Es que yo soy telépata. No, dale, termina con la idea y ya te hago la pregunta. Bueno, listo. Entonces, las vacaciones. Lo primero que hay que saber de las vacaciones es que son 15 días en un periodo. La verdad que para calcularlas, se calculan con el último salario básico, es decir, también ahí toca tener mucho cuidado con las provisiones a nosotros los contadores, porque cuando cambiamos de año, de una vez tenemos que afectar toda la provisión hacia atrás de las vacaciones del personaje. O si recibió un incremento salarial, o si fue promovido, lo que sea, y su salario es diferente, tiene que utilizar el último salario básico para calcularlas. Y si es un salario variable, pues es el salario promedio de los últimos 12 meses también. Uh-huh. Bueno, ahí ahora sí, ahorita que mencionabas lo de la prima, muchos empleadores, muchos empresarios que en este momento nos escuchan a nosotros, porque siempre nos escucha no solamente contadores en este momento, sino muchos empresarios, muchas personas que están emprendiendo sus negocios, que tienen sus establecimientos de comercio y quieren saber realmente también cómo hacen, porque muchas veces quieren entender el por qué tanta carga, por qué esa carga prestacional es tan alta en este país. Y pues, a ver, de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo, que es de ayer nomás, de hace como 60 años aproximadamente, como 50 años, 52 años si no estoy mal, creo que data, está pollito, el Código Sustantivo de Trabajo. Cuando se menciona el tema de la prima, por ahí haciendo memoria, la prima de servicios, ¿por qué existe esa obligación de pagar una prima de servicios? Y tengo entendido entonces la prima de servicios se da porque pues el trabajador está prestando un servicio a la empresa que se lucra de una actividad mercantil, de una actividad comercial, de una prestación de servicios, está generando rentabilidad, está generando utilidades, y gracias al trabajo que valga la redundancia, el trabajador presta a la empresa, ¿cierto? Entonces, si no fuera por el trabajador, la empresa no podría lograr esas rentabilidades, utilidades que tiene para sus dueños o sus accionistas. La prima es entonces esa pequeña participación, en teoría, que se le da al trabajador
proveniente de las utilidades de la empresa. Así fue como empezó el tema de la prima de servicios, ¿cierto? Así, por eso es que las personas que prestan el servicio doméstico no tenían prima de servicio anteriormente, ¿cierto? Precisamente por lo mismo, pero como que todo ha ido cambiando y ahorita pues ha sido un poquitico más ácido el tema y ya se ha ido como se le ha ido cambiando la comba al palo, mejor dicho, ¿cierto? Lo que pasa es que ya estamos viviendo un tema más de equidad, porque no es justo que usted, independientemente de la labor que haga, pues tenga una prestación que todo el mundo tiene. Entonces, sí, inicialmente cuando comenzaron las prestaciones sociales, usted tiene toda la razón, era porque era una distribución de las utilidades que tenía la empresa. Pero pues finalmente hoy en día lo que estamos hablando es de equidad, y pues cualquier tipo de actividad que usted preste debe ser retribuida con todas las prestaciones de ley. Claro. Bueno, John, por aquí Daisy, una oyente nuestra, pues plantea una pregunta, creo que ya la habíamos hablado ahorita habíamos mencionado justamente esa pregunta, casi que puntualmente, casi que explícitamente. Y ella nos pregunta, ¿es legal hacer firmar autorizaciones de descuento antes de pagar la mensualidad por pérdida de inventarios? Bueno, hacerlas firmar no tiene ningún inconveniente. Yo no estoy hablando de que haya ilegalidad en hacerle firmar a nadie. La ilegalidad es cuando a usted le están cobrando una cosa que usted no está haciendo. O cuando lo que les decía, en el contrato de trabajo está estipulado que me van a descontar sí o sí cualquier faltante que yo tenga. Entonces, ahí sí hay algo, entre comillas, de ilegalidad. Pues aunque se sustentan jurídicamente, no es lo más sano. La pregunto yo, ¿y cuando hay sobrantes se los regalan? No, los sobrantes son parte del patrimonio de la empresa como otros ingresos. Así es. Bueno, nos dice, ¿qué sucede si despido a un trabajador porque a la empresa le llegó un oficio de embargo de su sueldo? La verdad es que estaría la empresa yendo en contra de la legislación, porque finalmente que te hagan un embargo no quiere decir que seas mejor o peor persona, sino que simplemente tienes un incumplimiento en algo. Y pues, pero muchas empresas, perdón ahí lo que voy a decir, muchas empresas optan por despedir al trabajador sin justa causa, sin decirle cuál es el motivo al trabajador, simplemente porque pasó ese tipo de cosas, y no solamente con eso, con otras muchas cosas, pero finalmente pues están amparados en la legislación diciendo que despiden a una persona simplemente por reestructuración o lo que haya sido, porque está permitido por medio del despido sin justa causa, indemnizando a la persona, pues para que no siga trabajando con la empresa. Ok, ahí tiene entonces, y realmente eso no es justa causa para dar por terminado un contrato laboral, definitivamente no, entonces ahí está inmerso en la causal de tener que indemnizar al trabajador si lo despidió, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno, por aquí también nos pregunta Víctor Eduardo, en el chat de whatsuper.com nos dice, ¿cuál es la mejor forma de contabilizar una nómina que se paga semanal? Uy, qué charro. Uy, yo ahí lo que les diría es lo siguiente: no utilicen una nómina semanal. Traten de utilizar, hay una figura que uno puede utilizar para las nóminas que se llaman avances. Usted puede dar un avance del 20% en cada semana, y al final del mes, pues usted paga el resto. Porque es que hacerlo semanalmente se le vuelve una carga muy, muy, muy grande. Y de hecho casi que ningún software le soporta esa vaina a uno. Claro, aunque pues ya es un tema y un mecanismo, ya es parte de, digamos, como de la estrategia del contador, como vaya a implementar este proceso, pero realmente sí es delicado, aunque pues bueno, hablemos de una nómina, depende también del número de trabajadores, ¿cierto? Algunas empresas no cuentan con un software de nómina, bueno, les toca recurrir a una serie de herramientas, pero yo creo que el tema de los avances es una muy buena alternativa para empresas que pagan con una periodicidad semanal y que realmente en términos semanales es algo que a los trabajadores se les vuelve como plata de bolsillo, ¿no? O sea, eso no rinde para nada. A mí me pasó en alguna vez de mi vida, me pagaban semanalmente y llegaba el miércoles y no había un peso por ningún lado.
Pero si se la veía los sábados, ¿cómo? Venga, Harold, ahí le hago una pregunta respecto a lo que estaba hablando Samir y respecto al tema de lo que usted habló del tema semanal. Las empresas que están acostumbradas a, no, más bien, el sector de la construcción que está acostumbrado a trabajar y a pagar catorcenal, ¿qué recomendación le hace, ya que quedan esos vacíos de días dentro de la nómina? Lo que pasa es que ahí tiene que usted complementar muy bien hasta dónde está cumpliendo los 30 días para poder, porque una cosa es lo que yo le estoy pagando al trabajador y otra cosa son mis gastos y deducciones que estoy registrando contablemente para poder emitir los pagos de seguridad social, que son los que se le vuelven a uno, entre comillas, más engorrosos y demás. Pues ahí es donde comienza uno a mirar cómo tiene que hacer. Entonces hay que tener muy claro que una cosa es lo que se le está pagando al trabajador y otra cosa es digamos que la ley colombiana que toca reportar mensualmente para hacer los pagos de seguridad social. Sí, además que este sector de la construcción es tan complejo. Pero bueno, entremos en materia ahora con la tercera parte de preguntas. Así es, Daniel. Señor, bueno, ya hemos mencionado los elementos generales de la nómina. Ahora sí, ¿cuál es el proceso que debemos seguir al momento de liquidarla? Bueno, el proceso, entre comillas, es muy fácil. Lo voy a mencionar muy tangencialmente, que es uno, lo que se le paga al empleado, que es sumar todos los devengos ya calculados, restarle los descuentos que están autorizados y los de ley, y pues con eso yo, entre comillas, ya le pago la nómina a los trabajadores y ahí ya no tengo ningún problema. Pero entonces ahí sí ya vienen otras cosas. Hay unas partes que cuando yo le pago al trabajador me quedan pendientes, que son los descuentos que me hicieron a mí como trabajador. Entonces toca complementarlos con la parte que tiene que pagar la empresa. Entonces, si el empleado en salud pagó el 4 y la empresa tiene que pagar el 8, pues ya se hacen los cálculos respectivos del 8% o del 12% para pensión o lo que están pagando para la ARL, que eso es según la tabla, y pues toca hacer los registros correspondientes por cada uno de los riesgos de los empleados. También toca hacer los cálculos de las provisiones, que era lo que estábamos mirando ahorita, mirar cómo se calcula, hacer los registros correspondientes o ajustes correspondientes de las provisiones, hacer los cálculos para las apropiaciones para fiscales también, que eso es el 2% para el SENA, el 3% para el ICBF, el 4% para la caja de compensación familiar. Ojo que ahí hay otra cosa que toca tener en cuenta, porque adicional a todo lo que toca pagar en las apropiaciones para fiscales, sí toca tener en cuenta las vacaciones, que para otras cosas no se toca pagar. Si usted tiene vacaciones en dinero, allá también van metidas. Y si va el ICBF o el SENA o la caja de compensación familiar a revisar los pagos, muchas personas tienen problemas porque no han metido la parte de vacaciones ahí. Adicional a eso, que ahora la DIAN de la Seguridad Social, la UGPP, también está jodiendo en forma, ¿no? Pero ¿cuándo no? Bueno, Harold, ya después de ese abrebocas ahí de cómo se liquida la nómina, ¿en qué fecha se debe liquidar y pagar la nómina? Así como los aportes a seguridad social, ¿acarrea sanciones el no hacerlo en esas periodicidades? Bueno, las periodicidades son las que tengan estipuladas en los contratos. Ustedes ya han hablado de semanales, de las de 14 días, de las quincenales, de las mensuales. Entonces eso sí depende de cómo se esté registrando el tema por cada una de las personas. En cada uno de los contratos, perdón. Pero aquí hay un vacío legal grandísimo, que es no hay una sanción que diga que si usted no le pagan cumplidamente, hay una sanción para el empleador.
Y ese vacío es grandísimo porque finalmente lo único que dice normativamente es, si a usted no le pagan cumplidamente, usted puede renunciar, pero esa renuncia es como si fuera un despido sin justa causa, entonces lo tienen que indemnizar. Y pues si no le ha pagado ni siquiera cumplido, mucho menos yo creo que le vayan a pagar la indemnización y demás. Ya toca entrar a un pleito laboral. Y suele suceder, ¿no? Porque tenemos esa clase de empleadores en nuestro amado país, pero bueno, esos aquellos que les gusta mañarse y quedarse con la plata de los trabajadores, los explotan y luego no les pagan, pero bueno, esos son... O se pierden, porque conozco mucha gente que contrata gente para que le haga labores, los terminan las labores y no les pagan, se pierden, las personas no tienen dónde ubicarlos, pero el trabajo ya está hecho. Sí, desgraciadamente. Bueno, ¿no? yo tengo por aquí una pequeña pregunta del público, pero es una pequeña pregunta con una respuesta bastante discutida, diría yo. A ver, allá en el Código Sustantivo del Trabajo está determinado, a ver, es algo que de pronto es muy confuso, el término trabajo dominical, ¿cierto? Trabajo dominical. Y es que el trabajo dominical, inclusive el Código Sustantivo, no recuerdo, no me pregunten de artículos del Código Sustantivo de Trabajo porque tampoco me lo sé, entre el primero y el último está, establece que entre el empleador y el empleador se podrá pactar de común acuerdo cuál va a ser su día de descanso dominical. Puede ser sábado o puede ser domingo. Pero por allá también entre el primero y el último hay algo puntual que establece qué es lo que es el descanso dominical, y es aquel descanso que tiene el trabajador derecho por trabajar toda la jornada laboral durante toda la semana, y bueno, no me acuerdo bien toda la carreta allí. Y por allá también hay otro articulito, por ahí un parágrafo me parece que aparece entre uno de los articulitos donde dice, es que el trabajador, entre el trabajador y el empleador, entre el empleado y el empleador podrán pactar de mutuo acuerdo un día diferente para su descanso dominical. La pregunta es, algunas empresas cuya jornada laboral para el trabajador es de sábado, o hablemos más fácil, de lunes a domingo, de martes a domingo. Ese es el horario. Hablemos de una empresa, por ejemplo, un centro comercial, una tienda de ropa. De martes a domingo, y pactan de común acuerdo que su día de descanso dominical, su descanso compensatorio, es los días lunes. La pregunta es, ¿la empresa deberá pagar por haber trabajado ese o sábado o domingo un recargo por trabajo dominical y tomarse el día, entonces sería como una especie de compensatorio, o ese se puede contemplar como su dominical? Ojo, aquí creo que estamos mezclando varias cosas y hay alguna cosa que no es realmente cierta. Lo primero, sí puedo cambiar el dominical por el sábado, y eso se dio a raíz de las creencias religiosas, porque hay personas que los sábados no trabajan porque tienen que ir al culto, ¿sí? Entonces, el domingo sí lo puedo cambiar por el sábado, y es perfectamente válido por ley. Pero cambiarlo por otro día de la semana no. Igual lo que me dice la normatividad, porque si hay normatividad para eso, es que si yo trabajo las 48 horas semanales, independientemente de que sea el domingo, pues debo tener un día de descanso. Eso es lo que hay legalmente. Yo tengo un día de descanso a la semana. O sea, ahí no dice cuándo. Entonces, que para unas personas que son privilegiadas, pues tendrán el domingo. A otras que son más privilegiadas todavía, pues les cambian el domingo por el sábado, si es que la empresa labora los domingos, porque pues si no labora los domingos, eso se vuelve un problema más grande. Y lo otro es que tengo un día de descanso a la semana. Entonces, esos dominicales se llaman ocasionales o habituales. Cuando yo trabajo todos los domingos o trabajo parte de los domingos. Los ocasionales es cuando yo trabajo 1 o 2 domingos al mes. Y entonces, ¿qué dice la norma? Que me tienen que pagar el recargo dominical o festivo, que es el 0,75, y me tienen que dar un día de descanso. Pero el otro es el habitual, que tiene las dos connotaciones. Me tienen que pagar y más encima me tienen que dar el descanso. Sí. Pero entonces, en este caso, cuando es habitual, te pagan entonces el recargo del dominical, porque es que hay un término ahí que es confuso muchas veces, y es que
domingo realmente, desde mi criterio en el Código Sustantivo del Trabajo, en ninguna parte aparece que el día domingo es equivalente a descanso dominical. Perdón, al dominical. No, por eso va el tema. El dominical tiene un recargo como tal. Si yo cumplo las 48 horas de martes a domingo, que es el ejemplo que te estás poniendo, pues tengo un horario normal, pero así como si estuviera trabajando de noche, pues tengo unos pedazos que cumplen con la parte que es dominical. Entonces ahí todos los domingos, si es habitual, todos los domingos tienen esa connotación de que es dominical. Yo no le puedo quitar el dominical o el festivo a un día simplemente porque sí. Pues simplemente ya hay una regulación sobre eso. Todos los domingos se tienen que pagar con el 0,75, pues toca pagar la persona el 0,75. Pero sí o sí tiene que tener el día de descanso. Vale, ahí es entonces clara la respuesta para nuestro invitado, para Daisy. Listo. Bueno, Daniel, continúa por favor con las preguntas que tenemos aquí preparadas para nuestro invitado, que ya nos aproximamos al cierre del programa. En 10 minuticos estaremos finalizando. Bueno, Harold, ¿qué tipo de informes o reportes se deben elaborar y o conservar en relación con la liquidación de la nómina? ¿Y qué tipo de soporte se le debe entregar al trabajador en cada periodo de liquidación y pago de nómina? Bueno, los reportes generalmente no es que me los saque un software, a veces toca armarlos, pero sí tiene que, para el concepto pues de todos los que hemos trabajado en la parte contable y que nos han visitado y demás, pues sabemos que tenemos que tener los registros contables, los pagos que los soporten, el discriminado de cada persona también, si lo debo tener, y al empleado tengo que darle ese soporte que se llama desprendible de pago, recibo de pago, no sé cómo lo llamen, o desprendible de nómina, tiene nombres diferentes. Entonces, sí, claro, tenemos que tener, en cada una de las causaciones que tenemos que tenerlas soportadas con los pagos. Si no están soportadas con los pagos y así tengan las causaciones, independientemente de los informes que tenga, no son válidos para deducir en renta ni siquiera. Ok. Bueno, claro el tema. Bueno, para finalizar, ¿en qué consiste el proceso de liquidación laboral definitiva y bajo qué condiciones se presenta esta situación? Bueno, la liquidación definitiva es cuando ya el contrato se finaliza. Puede ser de manera unilateral o puede ser de manera acordada. Los tipos que yo conozco pues, son pues, terminación de contrato de término fijo a la hora, que es cuando se finaliza el contrato, ahí ya se pierde el contrato, ya se cierra automáticamente. Ojo, en el contrato a término fijo sí toca pasar una carta un mes antes de que se termine el contrato. En el contrato de obra o labor, si apenas se termine la labor, ahí ya no hay nada más que hacer, no hay necesidad de pasar ninguna carta ni nada, sino simplemente se liquida y chao. Se liquida y chao, sí. Una pregunta, yo quiero hacer una pregunta respecto a ese tema de los contratos de obra y labor, que mucha gente se confunde. Cuando se termina esa labor contratada, debo liquidar, ¿sí? Pero como a veces se inicia otro nuevo proceso de contrato, la persona la deben retirar de la seguridad social y también se debe liquidar como común y silvestre. Claro, toca hacerle todo el proceso de liquidación porque el contrato de obra labor no es prorrogable. Se supone que es por una obra específica y chao. Si ya va a cumplir otra actividad dentro de la empresa, lo que sea, pues tendrían que hacerle un contrato nuevo. Es que yo aquí creo que es una muy mala práctica, desde mi criterio, es una pésima práctica de muchos empresarios y de muchos asesores en contadores, muchos asesores que están en el área de recursos humanos, que le recomiendan eso a los empleadores, a los empleadores. Es que he visto contratos de obra y labor que nunca terminan. Sí. No, he visto contratos de obra y labor que nunca terminan. Tienen el contrato de obra y labor y al otro día les están haciendo el contrato. Y uno mira el objeto y es exactamente el mismo. Asistente contable. Así de sencillo. Pero es que ya no es un contrato de obra y labor. Correcto. O sea, ya es algo que se necesita en la empresa y la empresa siempre lo va a tener ahí. O sea, ese sí no es un contrato de obra labor. Jamás tiene que ser un contrato de
o por término fijo o por término indefinido. Pero... Y eso es un error que está cometiendo mucha gente porque simplemente dicen, es que nos salimos por la tangente colocándole un nombre y un apellido a un contrato que tiene una esencia diferente. Y la esencia es lo que prima. Pero espere cuando le llegue la demanda a ver si le sigue primando. Correcto. Sí. Otra práctica que yo veo muy irregular. Hablemos de un contrato a término fijo. La gente, muchos empresarios le temen al contrato a término indefinido, o es más, no les gusta estar renovando contratos, entonces contratan a la gente del 1 de enero al 31 de diciembre, y los vuelven a contratar el otro 1 de enero, o sea, no renuevan un contrato, liquidan al trabajador al 31 de diciembre, los liquidan anualmente, ¿sí? Le pagan sus cesantías, sus cesantías, todo se lo pagan en efectivo, le hacen una liquidación, y al otro día están firmando nuevo contrato. Pero es más dispendioso firmar contratos cada año, porque pues finalmente usted con el contrato a término fijo, usted hace una prórroga del contrato, que era lo que yo hablaba al principio, que se puede prorrogar anualmente, indefinidamente. Pues sí, cada año hago un otro sí, le paso al trabajador, él me firma y el contrato. Yo ahí veo un riesgo muy grande. Hablemos de lo que se denomina continuidad. Hablemos de, porque es que si yo termino un contrato, yo debo retirar al trabajador de la seguridad social, hacer la novedad de retiro, y si al otro día lo vinculé, hacer la novedad de retiro, ¿no? Por eso, cuando tú estás hablando de dos contratos, así como tú dices, que termina uno y comienza otro, sí, pero generalmente no se hace, lo que te digo, lo que se hace son prórrogas. Entonces yo lo que hago es prorrogar, y yo sigo teniendo continuidad laboral con esa persona. Ese es el deber ser. A lo que voy yo justamente es a esto, y es que muchas empresas, ¿qué es lo que hacen? Lo que te planteo, que para mí es una práctica indebida. Es más, ahí estoy atropellando de alguna forma las condiciones laborales del trabajador. Porque el trabajador muy rico recoge la platica, coge las cesantías, coge los intereses, coge las vacaciones ahí. Y es más, a veces las empresas dicen, no lo contrato el primero, le doy los 15 días, lo contrato el 15. Correcto. Entonces no lo liquido a fin de año por los 360 y no por 345 días, ¿cierto? Lo contrato el 15. No, es que le di un tiempo prudencial de vacaciones. Y todos los años es exactamente lo mismo. Obviamente, cuando se termina un contrato laboral, yo debo hacer el proceso de desvinculación y luego otra vez una vinculación si volvió a originarse un contrato. Diferente lo de las prórrogas, ¿no? Pero si no hay un tiempo prudente, porque creo que son 20 y pico de días, si no estoy mal, pues ahí sí la verdad no lo recuerdo bien, se puede abogar que hay continuidad laboral y que me tienen que volver a pagar, o sea, el tema es que el problema, por eso digo, allí hay un riesgo muy grande, es que hay un riesgo muy grande para la empresa, realmente la empresa, eso es una práctica indebida. Adicional a eso, hablemos de las cesantías, hay una continuidad, lo acabamos de, y es demostrable, ¿cierto? Entonces lo que estamos haciendo es un manejo de alguna forma inadecuada cuando las cesantías tienen un objetivo específico, ¿cierto? Tienen un objetivo específico y es subsidiar al trabajador en el momento en que se quede sin empleo, por ese tiempo que se queda sin empleo, para poderse apalancar en sus gastos, para poder subsidiar el tema de la educación superior de él, de su cónyuge, de sus hijos, lo que aparece allí, para poder adquirir o mejorar su vivienda propia. Pero como se la dan en efectivo, coge y se la parrandea todo el 31 de diciembre. Suele pasar. Sí, eso es un problema porque pues se supone que la parte de cesantía es para cuando usted esté cesante o que tenga una actividad de vivienda o de estudio que sea de educación superior y no para cualquier cosa. Una pregunta, Harold. Esta gente que tiene la práctica de hacer contratos por obra y labor, ejemplo, los constructores, los profesores de universidades y otras por ahí que también tienen esa práctica, deben hacer el retiro de la seguridad social si mañana vuelven a empezar un nuevo contrato, o qué deben hacer en este caso. Es que se supone que como es sobre un tiempo prudencial de labores, ejemplo para los docentes, se supone que es el tiempo que están estudiando los alumnos, pues es como de mediados o finales de enero hasta junio. Y vuelven en agosto hasta mediados de diciembre. Son contratos de 4 meses alrededor o 4 meses y medio. Entonces, pues ellos sí tienen un tiempo de que no hay nada y lo pueden llamar a usted de nuevo o no. Pero cuando ya hay un contrato y que suple otro contrato, entonces ahí se está entrando y se entra en un problema jurídico porque hay una continuidad laboral que es con la misma actividad
y entonces se puede abogar otro tipo de contrato, independientemente de que el título diga contrato de obra labor. Yo estoy teniendo un contrato casi que a término indefinido. Ok, pero entonces, perdóname, perdón, Samir. Entonces, en el caso que, digamos, porque es que he visto mucho ese escenario, donde hay personas que tienen obras, ejemplo, tienen una obra en X lado, se acabó esa hora y por allá a los 10, 8, 10 días, 12 días, 13 días, arranca otra hora y vuelven y los contratan. Ahí ¿qué pasa? Ahí, ¿cuál es el paso a seguir? Porque son contratos totalmente, o sea, son obras totalmente diferentes. Sí, pero debería haber un tiempo prudente, porque es que él está cumpliendo la misma actividad. O sea, el hecho de que sea en una hora diferente no quiere decir que no esté haciendo la misma función en ambas obras. Ok. Entonces, Le coloco el ejemplo, facilito. Cuando vos te vas de auditor en una empresa, estás como auditor en una empresa, auditor interno en una empresa, y te mandan a auditar las diferentes sucursales de la empresa, la misma cosa. Estás desarrollando la misma actividad. sí, claro, entonces el tipo de contrato no es un contrato de hora labor. Ahí sí ya me muero de la pena, y lo que vuelve y juega, mientras el empleado esté bien con la empresa, nunca pasa nada. Los problemas son cuando algún empleado se va mal. Correcto, sí. Aquí Aquí la vamos con una recomendación para la recomendación para esta gente que está haciendo esta práctica es que dejen el tiempo prudencial para que no vayan a tener problemas a futuro con los empleados. Sí. Y que se asesoren bien. En Jaime Actualidad Contable Colombiana les tenemos asesores. Igual también con John Harold podemos mirar cómo poder asesorar a estas empresas que realmente tienen esos problemas y poder mitigar esos riesgos. Bueno, por aquí tengo una pregunta del público, Daniel. De José López nos pregunta por acá. Buenas noches, si uno trabaja por cuenta de cobro, prestación de servicios, el día sábado, que es mediodía, ¿lo pagan completo o mediodía? Ay, esa sí, la verdad no, pues es que usted está por prestación de servicios, pues le pueden poner el horario. O sea, el horario sí no está estipulado entre los elementos esenciales del contrato de trabajo. Entonces, pues usted está por prestación de servicios, pues, y lo detienen en ese horario, pues yo creo que le toca ir el sábado. Y está dentro del valor total del contrato, porque eso no es ni siquiera por días. Ok, o sea, ahí sí le toca o acogerse a las condiciones ahí para José. José también pregunta por acá. ¿A uno le pueden hacer un contrato a término fijo por un mes y renovarlo 3 veces cada mes renovarlo? Sí, pero entonces el mismo día que firma el contrato tiene que decirle si sigue o no. ¿O no sigue? Sí, o sea, es una vaina muy atípica. Sí, muy atípica de hacer. Venga, ¿de cuánto es el periodo de prueba de un contrato de un mes? La quinta parte, 30 días, 6 días. No, el periodo de prueba para los contratos de término indefinido son 2 meses. No, y, sí, y el término fijo es la quinta parte del contrato. Claro, 6 días. 6 días en el periodo de prueba. Si no le van a renovar, tiene 6 días para decirle que no le van a renovar porque no es automáticamente renovado, así de sencillo. Sí, señor. Y esa es la primera. Ven, pero mira que yo tengo algo acá muy chévere respecto a esa primera pregunta que hizo José, y es que yo sí le veo mucho sentido a esa pregunta, y es porque muchas veces contratan a las personas por prestación, lo mismo, nombre y apellido, prestación de servicios, pero hay que cumplir un horario, señores. A ver, pero bueno, se metió con prestación de servicios, aunque sí puede demostrar José es que se llama... Que tiene los 3 elementos de... Constituye los 3 elementos, colóquele el nombre, colóquele el apellido que sea, eso es un contrato laboral. Ahí se constituye un contrato, realidad creo que es el término jurídico, y es lo que mencionaba yo al inicio del programa. Es un contrato que se asimila a un contrato a término indefinido. Venga, Samir, permítame que quiero mandarles un mensaje a todas las personas que nos están escuchando y a muchos conocidos que yo tengo que tienen la costumbre de contratar bajo la modalidad de prestación de servicios y los obligan a, escuche bien, tener contrato, tener un horario, tener subordinación, 2 principios de que constituye contrato laboral. Entonces dice la norma que si cualquiera de los 3 coge... Los 3. No, tiene que ser los 3. Pero ojo que el horario no está estipulado entre los 3. Los 3 son que usted tiene que prestar el servicio usted y no otra persona. Exacto. Tiene que tener una remuneración y que tiene que tener subordinación.
O sea, cumplen los tres. No, estas personas que yo conozco, que tienen esa maña, que se les asesora y se les dice que no hagan esto, tienen esa maña, pero es que estamos inmersos en una sanción grave, grave, porque yo siempre les digo a los empleadores, el empleado casi siempre gana cuando hay una demanda ante el ministerio. Yo creo que el 99% de las demandas que Casi. se puedan demostrar que usted tiene los tres elementos que constituyen el contrato laboral, las pierde. Y Claro, eso demanda de muchísimo dinero. Entonces, una recomendación a todas las personas que tienen esta costumbre, porque es una costumbre en Colombia. Es más, hasta en los entes públicos se ve, desgraciadamente se ve. Pues que es el peor ejemplo que tenemos en este país y la gran mayoría de los contratos que tienen las entidades Todo. públicas son por prestación de servicios y eso Todo. es más que, eso es mejor dicho. Ahí Descaro. tenemos el peor ejemplo, es un descaro. Daniel, ¿qué tenemos mañana? Bueno, mañana tenemos, espérenme que por acá se me perdió, mañana tenemos un súper conversatorio debate sobre la reforma de la ley 43. Vamos a tener un panel bastante interesante. Va a estar los CEOs fundadores de JAI, Actualidad Contable, Luis Hernández, que ha sido uno de nuestros invitados a este programa y nuestro reportero por allá a veces, Leonardo Barón y el señor, se me escapa, Álvaro Fonseca. Vamos a estar haciendo un Facebook Live por los grupos, no por las fanpage de Actualidad Contable Colombia y de JAI, mañana a las 3 p.m. para que debatamos y hablemos un poquito sobre este proyecto de ley que nos atañe a todos los contadores públicos en pro Ahí mejorar está. o no nuestra profesión, no sabemos, porque podemos encontrar bastantes cosas encontradas y opiniones encontradas respecto al tema. No más Creo que cuentos. sí pero yo creo que sí es sano que hagamos una actualización de una norma que ya tiene casi 30 años. Claro, es sano hacer la actualización, pero hay que mirar cómo hacer la actualización. Una actualización, claro, pero una actualización en donde realmente de forma indirecta nos han estado atribuyendo responsabilidades y que son actualizaciones en donde no se consulta el gremio para erradicar un proyecto de estos. Sí, Es lo y que- generalmente estamos literalmente, entre más días estamos más clavados. Mira, Así es. perdón, se me fue, Harold. Por acá pregunta Sebastián, una pregunta bastante curiosa. Si tengo un contrato por prestación de servicios y me accidento, ¿me pueden terminar el contrato? Uy, ahí sí tocaría leer el contrato ¿Cuáles son las causales de...? Sí, cuáles son las causales de terminación de ese contrato. Una pregunta bastante compleja. Entonces ahí Bueno. para Sebastián que nos está escuchando, para Dependiendo de las Sergio, cláusulas. para toda la audiencia que nos escuchan en Colombia y a nivel internacional, Harold, les cuento que nuestro programa nos escuchan afuera también. Entonces, Bueno, un viernes- señores, 7:07 de la noche, Daniel, hora señor. de ir cerrando el programa. Vamos, por favor, rápidamente con las últimas dos preguntas, pero antes, Alejo, cuéntame, ¿qué tenemos por aquí de Easy Anuncios? Ok, listo, perfecto. Easy Anuncios, una forma fácil de hacer publicidad por medio de la internet. Easy Anuncios, una forma fácil y efectiva de enseñar tus productos o servicios. Ingresa ya a easyanuncios.com, anuncia fácil, anuncia Easy. Así es. Bueno, Daniel, ¿qué pregunta tienes aquí? Yo le planteo la otra, una más del público y nos toca despedirnos. Este programa, dijo Harold, esto es como para unos 3 programas y si un semestre no alcanza, imagínese. Bueno, existen algunas personas que se encuentran vinculadas a las empresas mediante contratos de prestación de servicios, pero en realidad se prestan los 3 elementos esenciales para que se dé un contrato laboral. ¿A qué riesgos están sometidos los empleadores y empleados que se encuentran bajo esta situación? Pues los empleados a ninguno, los empleadores a todos, porque es que le pueden poner una demanda y tiene que reconocer todo lo que no ha pagado durante todo ese tiempo por el valor que está estipulado del contrato. Entonces el valor sí era digamos, de 2 millones de pesos. El empleado pone el 40% sobre el valor del contrato, ¿verdad? Sí. Pero el empleador cuando entra en esa disputa entraría a pagar por los 2 millones de pesos toda la parte prestacional de salud, pensión, parafiscales, apropiaciones, provisiones y demás. O sea que la cuenta es bastante larga
si hay algún tipo de demanda. Bueno, aquí para Bastante cerrar, tengo complejo dos para preguntas los que rápidas del público, pero tienen antes quiero esta cerrar con la práctica, siguiente. señores. Bueno, ¿qué más tienes para contarnos? ¿Qué debe Javier? tener en cuenta un empleador al momento de definir dentro de su estructura el tipo de contrato, jornada y salario de sus trabajadores para no incurrir en costos innecesarios ni ocasionar perjuicios a los empleados? Bueno, ahí la recomendación es que revise bien qué es lo que realmente necesita. Muchas veces tener 3 personas y tienen turnos de 8 horas y completan las 24 horas y no tienen una cuarta persona para que hagan los reemplazos, sale muchísimo más caro haciendo el ejercicio, sale más caro pagarle las horas extras a esas personas que se están doblando y demás a pagar una cuarta persona. Entonces es estipular perfectamente qué es lo que realmente necesita la empresa para poder desarrollarse. Bueno, Geraldine Duarte por aquí nos dice, si tengo un contrato por prestación de servicios y me accidento, ¿me pueden terminar el contrato? Esa ya le habíamos dado respuesta, que toca mirar qué tipo de Era la misma. Yo tuve un déjà vu. Sí, era la misma, sí. Aquí es que llegó la pregunta por varias fuentes. Y bueno, ya es hora Por aquí, irnos Samir, por aquí despidiendo. Rubí Romero pregunta en el chat de WhatsApp Radio, discúlpame. El revisor fiscal dice que debo reportar las cesantías causadas porque estamos en el régimen tradicional. Se basa en el artículo del Código Sustantivo del En Trabajo. articulado. No, que sí entendieron, no entendí bien La pregunta. verdad no comprendí la pregunta Sí, de tampoco. Ruby. De pronto John la comprendió. Dice, el revisor fiscal dice que debo reportar las cesantías causadas porque estamos en el régimen tradicional. Se basa en el articulado del Código Sustantivo del Trabajo. No comprendí la pregunta. No. Yo creo que Ruby de pronto la nos está preguntando a lo que estamos ahorita montando, no sé, de pronto es una pregunta de renta, de exógena, o es una Debe pregunta ser. sobre nómina para mirar. A ver, Ruby, planteanos bien la pregunta, por favor, y por interno te la vamos a contestar por medio de los grupos de Actualidad Contable Colombiana o tu Hype, de Hype en Facebook, para poder suplir tu necesidad. Bueno, ¿quieren llevar sus negocios, emprendimientos o empresas a un mayor nivel? Entonces, sencillo, pauten en La Colmena con un excelente alcance segmentado principalmente en emprendedores, empresarios profesionales y estudiantes. Contáctanos por medio de nuestras redes sociales para ofrecerte asesoría sobre tu pauta comercial. Búscanos como @La Colmena Radio en Facebook, Instagram y YouTube, o @La Colmena Radio el Piso Radio en Twitter. Y yo con esto me despido, señores. Nos vemos el día jueves no, viene Semana Santa, vamos todos De Parranda Santa. paz, vamos a Orar. cada uno va a hacer lo que sea de acuerdo a su creencia religiosa, celebrarán la Semana Santa, otros no. Lo cierto del caso es que el día martes 23 de abril, Semana Santa no vamos a transmitir, martes 23 de abril, hasta después de Semana Santa, a las 5 de la tarde, aquí en La Colmena, por whatsapp.com, hablando de importancia del marketing para los nuevos emprendimientos, señores. Así que no se pierdan ese importantísimo programa aquí en La Colmena Radio. John, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy aquí en La Colmena. Esperamos contar contigo nuevamente y seguir hablando de nómina, porque realmente esto es tema, y eso que un semestre se queda corto. Y eso que no calculamos nada. No calculamos vacaciones, no hicimos nada de esas vainas. Ni retenciones de la fuente, que es lo más bonito. Sí, señor. Bueno, Harold, de verdad, para mí es un placer haberlo tenido hoy acá. Esperamos volver a hacer una segunda parte de nómina porque creo que lo merece porque es un tema bastante amplio para muchas personas, que es como el coco de los contadores, de muchos contadores, que es un coco totalmente el tema de la nómina. Muchas gracias, Harold, por aceptar, y a toda la audiencia, muchas gracias, y nos vemos luego. A Ruby Romero, que me escribió, ahora le respondemos su pregunta. Un abrazo a todos y chao, Alejo, y gracias. Ok, listo, Muchas perfecto. gracias por la invitación. Muchas gracias por todo. Espero estar nuevamente con ustedes. Pero ven, una cosita, Daniel, qué falta, por Dios. John, ¿cómo hace nuestra audiencia para contactarlo en caso que requieran una asesoría, una capacitación sobre sus servicios muy, muy eficientes sobre este tema? WhatsApp 311-808-1427. Si no me ayudan el número. 311-808-1427, WhatsApp de John Harold Jacobo. Ahí tienen cómo contactarlo. Por intermedio mío. O por intermedio del Daniel. joven Daniel. Joven.
del Bueno, buen Daniel. chao, ahora sí, gracias. Chao, chao, feliz tarde. Y nos vemos después Bueno. de Parranda Santa. Así es, señoras y señores, ya siendo las 7 y 13 minuticos pasaditos, nosotros nos vamos, nos veremos entonces después, o sea, casi 15 días. La colmena otra vez estará activa, que la pasen muy bien, que reflexionen, para las personas que son creyentes, los que tienen algún tipo de fe, pues obviamente oren por todos nosotros, los que no, bueno, no sé. Ahí mirarán qué hacen. Tómense bien las vacaciones y nos veremos entonces el próximo martes, no el que viene, sino el de casi 15 días. Señor Samir. 14 menos 2, 12 días, 12 días nomás. 12 días, bueno, Samir, John, muchas gracias. Y Daniel, entonces nos veremos. Chao, Ok, chao. entonces nos veremos. Chao, Ok. chao. Chao, Muchas gracias. chao.